Bien, no sé si todos recordáis, o al menos algunos, esta pregunta no sé si es buena para mi autoestima, pero bueno, no sé si algunos recordáis cuál fue el último sermón que prediqué. Si no, os lo voy a intentar recordar muy brevemente. La vez anterior estuvimos meditando también en el libro de Hechos, en el capítulo 11, no sé si ahora ya os viene alguno a la mente. Y veíamos cómo la iglesia en Antioquía se formó, cómo Dios actuó para que esa iglesia no solamente se formase, sino también para que esa iglesia también creciera. Decíamos que Dios utilizó la persecución con motivo de la muerte de Esteban para que todos los que estaban en Jerusalén pues fueran esparcidos, ¿verdad? Decíamos que a veces Dios actúa de formas que no entendemos, cuando la iglesia se vuelve irrelevante, cuando deja de ser un mensaje para la gente que no le conoce al Señor. Y decíamos que la iglesia de Antioquía surgió de un grupo de refugiados que entendían o que entendieron el propósito de Dios y que por donde iban charlando, iban hablando el Evangelio. También decíamos que fue el primer lugar donde a los cristianos, mejor dicho, donde a los creyentes se les llamó cristianos. Antes se les llamaba los del camino. Y también decíamos que la gracia de Dios fue muy palpable en aquella iglesia, en aquel pequeño grupo que comenzó. Fue muy palpable en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma en la que ellos se relacionaron. Y eso se plasmó siendo una iglesia hasta entonces nunca conocida. Una iglesia formada por judíos y por gentiles, algo que nunca se había visto hasta ese momento. Decíamos que Dios se mueve de formas diferentes a las que estamos muchas veces acostumbrados. Y de esa iglesia, en el capítulo 13, saldría Pablo y Bernabé por expreso deseo del Espíritu Santo para realizar el primer viaje misionero. En esta mañana quiero llamar vuestra atención a otro elemento que nos puede ayudar ahora que estamos ya a punto de hacer el traslado, ¿verdad?, a Hortaleza. Y será a través del ejemplo que vemos también aquí en el capítulo 16 de Pablo y de Silas, lo que Dios también espera de nosotros. En este pasaje nos enseña al menos dos cosas. Nos enseña que debemos de ser una iglesia sensibles a la guía del Señor, a la guía del Espíritu Santo. Y si somos sensibles a la guía del Espíritu Santo, en segundo lugar, va a haber unas consecuencias, va a haber un resultado. Algo va a suceder. No puede pasar absolutamente nada. Algo va a suceder de manera irreversible. Así que vamos a ver estas dos cosas. En primer lugar, vamos a ver cómo Pablo fue sensible, no solamente él, sino Silas y todos los que lo acompañaban, fueron sensibles a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Este capítulo 16 marca un punto de inflexión en lo que es la obra del Señor. Puede parecer un movimiento pequeño. Cuando lo leemos parece como que, algo insignificante. Algo muy pequeño en la historia de la salvación. Pero fue un movimiento con grandes repercusiones, con grandes consecuencias. Nosotros hoy en día estamos viviendo las consecuencias de ese viaje misionero. Fijaos que lo que aquí se nos habla es de lo que el Espíritu Santo hizo, guiando a unos hombres cuya intención era consolidar las iglesias de su primer viaje misionero. Es decir, no estaban pensando ni mucho menos en ir a Filipos. Y ahora Dios mismo, lo que hace es guiar a esos hombres a hacer otra cosa diferente de lo que habían pensado. Les guía a pasar a Europa. Para Pablo y Silas fue tan solamente pasar de una ciudad a otra ciudad, de una colonia romana a otra colonia romana. Para ellos no existía el concepto de Europa, pero para el Señor sí. Ellos no eran conscientes de ellos. Sin embargo, la historia de 20 siglos de cristianismo
20 siglos de cristianismo en Europa y en el mundo se ha desarrollado a partir de lo que ocurrió en Hechos capítulo 16. Filipos fue la primera ciudad de Europa en ser evangelizada. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo ha levantado hombres y mujeres que a partir de Europa han llevado el Evangelio por todo el mundo. Por lo tanto, es un paso trascendental lo que estamos viendo aquí. No podemos calcular la importancia que tiene, pero lo más importante es que eso se produjo por dirección divina. Fijaros lo que nos dice el versículo 6 y el versículo 7, que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y en estos versículos lo que vemos claramente es que el propósito de Pablo y de Silas no era ir a Europa, no era cruzar y ir a la región de Macedonia. Se nos dice que el propósito de ellos era que viniendo del este querían ir al suroeste, querían ir a Asia, nos dice. En este caso, lo que nos intenta decir es que ellos querían ir a la ciudad de Éfeso. Pero no sería hasta el tercer viaje que el Espíritu Santo permitiera a Pablo que fuera a la ciudad de Éfeso. De momento le dijo, no es por aquí, este no es el camino. Y a continuación entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues se dirigen del suroeste hacia el norte, a la frontera de Misia y de Bitinia. Y dice el texto que intentando ir a Bitinia, el Espíritu de Jesús tampoco se lo permitió. Y es que Dios a veces actúa de esa manera. A veces no es el diablo, no son los incrédulos, no es la oposición humana, sino que es a veces Dios que nos dice, no es por aquí, este no es el camino, esta no es la dirección, por aquí no quiero que vosotros andéis. Pero Señor, podrían haber dicho ellos mismos, queremos seguir predicando el Evangelio. Fíjate lo bien que nos ha ido en el primer viaje misionero. Fíjate cuánta gente ha conocido el Evangelio. Fíjate cuántas iglesias hemos comenzado. Pero también nosotros podríamos decir eso mismo. Señor, ¿por qué no nos hemos quedado aquí? Ya nos conocen, ¿verdad? Llevamos ya 50 años, tenemos un gran testimonio. Lo mismo que podemos hacer en Hortaleza lo podemos seguir haciendo aquí. ¿Verdad? Podríamos decirle también eso mismo al Señor. Pero el Señor nos dice, no es por aquí, no es por aquí. Y continúan haciendo el camino, y en este caso hacia el norte, pero tampoco es por ahí. Y entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Hemos salido del este y no vamos a volver. Hemos bajado al suroeste, no es por ahí. Hemos ido al norte, tampoco es por ahí. Entonces decidieron ir al único sitio que le quedaba, al oeste. Y dice que descendieron y marcharon hacia Troas. Y a veces el Espíritu es el mismo que guía no solamente dónde, sino a quiénes hay que llevar el Evangelio. A veces nos parece lógico hacer esto o hacer aquello, pero a veces el Espíritu Santo lo que nos pide es que hagamos cosas ilógicas. Pensemos en qué cosas hemos hecho para llevar el Evangelio durante 50 años aquí en Canillejas. Muchísimas cosas, muchísimas. Y en todas el Señor ha estado ahí y nos ha bendecido. Muchísimas. Posiblemente cuando vayamos al otro lado seguiremos haciendo las mismas cosas. O a lo mejor no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de lo que Dios quiere que hagamos cuando nos ha sacado de un sitio para llevarnos a otro? ¿Quién sabe si Dios quiere llevarnos para hacer cosas extraordinarias, cosas ilógicas, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos? Como decía la última vez que prediqué, la gracia de Dios adquiere a menudo formas raras a las que a veces no estamos acostumbrados. Decíamos que el Señor no es muy buen evangélico, no entra muchas veces en nuestros esquemas.
Y a veces puede ser que no es el tiempo de Dios, y aunque las cosas nos parezcan ilógicas, haríamos bien en atender la guía y la dirección de Dios. Haríamos bien en ser sensibles a aquello que Él nos quiere decir. Al fin y al cabo somos una iglesia, ¿no? Pues como iglesia lo que tenemos que hacer es ser sensibles a aquello que el Señor nos puede estar guiando. Yo me sorprendo al leer estos versículos, al igual que yo creo que se sorprendieron Pablo y Silas, ¿verdad? Solo dirección negativa. No vayáis por aquí, no vayáis por allá, no es el tiempo. Pero ellos continuaron perseverando, yendo de un lado a otro, porque sabían una cosa, y había una cosa que tenían clara, que habían sido enviados con el propósito de llevar el Evangelio. Posiblemente no estaban seguros de la manera, de la forma, del lugar, de por dónde empezar, pero ellos no pararon. Fueron de un sitio hacia el otro, buscando a ver dónde el Señor les decía, continuando, perseverando en lo que había sido el propósito y el mandato del Señor. Y en medio de todo esto, en medio de todo ese desconcierto que nos hubiera pasado también a nosotros, hay algo extraordinario, una visión en sueños. Dice que por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Vamos a hacer un paréntesis. Es importante que entendamos qué es lo que aquí ocurrió. En el libro de Hechos encontramos al menos 11 ocasiones en las que se nos narra algún tipo de visión. Podemos pensar, y lo más fácil es pensar, que se trataba de una aparición, ¿no? Pero la palabra griega que se utiliza aquí no tiene ese significado. La palabra que se utiliza es la palabra orama, de donde vino una palabra que nosotros conocemos muy bien, incluyéndole un prefijo. Es panorama. Sabemos todo lo que es el panorama, ¿verdad? Cuando vemos y hacemos una foto, decimos que es una foto panorámica. De forma que lo que denota esa palabra es aquello que podemos ver. Y a través de eso que podemos ver y a través de lo que podemos oír, somos animados y somos enviados. No sé si fue una visión panorámica. Posiblemente no. Simplemente se le apareció una persona, vieron ahí algo que les invitaba a que pasasen y que les ayudasen porque estaban en peligro. No sabían los detalles. No tenían todo claro. Simplemente sabían de que el Señor les estaba indicando algo. Y en este caso, como si fuera una vista panorámica, dice que Pablo consulta a los demás. ¿Es solo un sueño? ¿Es solo un sueño esto? ¿Vosotros también lo veis así o hay algo más? Y les pareció que Dios les estaba indicando la dirección en la que debían de ir. Aquí vemos cómo Dios nos revela su voluntad. Dios se revela en una doble dirección. Por un lado, Dios prohíbe. Por un lado, Dios pone impedimentos. Pero por otro lado, Dios invita y permite aquello que Él quiere. Y a veces la voluntad de Dios se expresa así en tu vida y en mi vida. Es por ello que debemos de ser sensibles, tanto cuando Dios prohíbe como cuando Dios permite. Porque cuando Dios prohíbe o impide, no es una derrota, no es señal de que las cosas se estén haciendo mal. No es que no estemos tampoco no atendiendo a la voz de Dios. La palabra de Dios nos dice que Pablo quería ir a Éfeso. Y Dios no se lo permitió en ese momento, pero luego era la voluntad de Dios que fuera a Éfeso. Al igual que fue la voluntad que fueran luego a Misia y a Bitinia. Pero no era el momento. Por lo tanto, la provisión de Dios es también una forma en la que Dios expresa aquello que Él quiere. No es una derrota, no es un fracaso. Simplemente son las formas en que Dios tiene de expresarse.
Y puede que también Dios a nosotros nos quiera decir algo. Tenemos que ser una iglesia sensible a la guía y a la dirección, que busque y que pregunte a Dios por dónde tenemos que seguir. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de nosotros? ¿Por qué nos has sacado de aquí? Y el buscar y ser sensibles a la guía y a la dirección de Dios tuvo unas consecuencias. Y así llegaron a la ciudad de Filipos, la primera ciudad de Europa en ser evangelizada, una ciudad importante de la provincia de Macedonia. Supongo que hablarían el Evangelio a un montón de personas, pero solamente el Espíritu Santo nos ha dejado el registro de 3 de las personas a las que hablaron en ese viaje cuando pasaron a Macedonia. La primera de ellas fue Lidia, una mujer de negocios. Sabemos que Filipos era una colonia romana y por lo que sabemos había también en ella una pequeña colonia judía. Era tan pequeña que ni siquiera tenía sinagoga. Sabemos que para que hubiera una sinagoga tenía que haber al menos 10 varones y por lo tanto pues posiblemente no había esa cantidad de hombres y no había una sinagoga. Se nos dice que Pablo habló a las mujeres. La evangelización de Europa empezó por la evangelización de las mujeres. Fijaros. Y Pablo, como tenía costumbre, fue a buscar un lugar de oración. Y lo encontró allí en las orillas de un río. Y allí había, entre otras, una mujer sensible. Una mujer que no era judía, aunque era temerosa del Dios de Israel. Una mujer de negocios, una mujer pragmática, una mujer inteligente. Una mujer que estaba abierta y sedienta por conocer el mensaje de Dios. Y dice que cuando Pablo empieza a hablar, ella estaba sensibilizada a cada una de las palabras que Pablo le estaba diciendo. Fijaros que probablemente no sabemos ni siquiera el nombre de esa mujer. Dice el texto que se llamaba Lidia, ¿verdad? Pero Lidia no era ningún nombre, ya que esa palabra Lidia significaba literalmente aquella que procede de Lidia, que era una región del Asia Menor, cuya capital era Tiatira, como dice también el texto. De tal manera que a esa mujer se la llamaba la mujer de Lidia, la mujer que procede de Lidia. Eso es lo que significaba su nombre. No sabemos el nombre de esa mujer, que fue la primera mujer en Europa que conoció el Evangelio. Pero sí encontramos la manera en la que el Espíritu Santo tocó su corazón. Fijaros qué expresión más bella en el versículo 14, y que de alguna manera nos indica la forma en la que el Señor obra en las personas. Y nos dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Una mujer, sí, que era muy sensible, llena de deseos espirituales, una mujer en la que Dios había estado trabajando, no sabemos durante cuánto tiempo, pero hay 2 elementos que nunca se nos pueden olvidar para que la gente abra su corazón. Y el primero es que Dios tiene que abrir el corazón del ser humano. Y el segundo es que nosotros tenemos que hablar el Evangelio. Si nosotros no hablamos el Evangelio, la gente, el Señor puede abrir el corazón de una manera increíble, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ambas cosas se unieron en este momento. Esos 2 factores se juntan en Lidia. Dios abre su corazón y es sensible a la palabra que era predicada, en este caso, por el apóstol Pablo. Y esta mujer lo que hace es inclinar su voluntad a una clara decisión de seguir al Señor Jesús. Y vemos que lo que primero hace esa mujer no solamente es ser bautizada, sino el testimonio. El resultado de ella
Abrir su corazón a Dios es dar el testimonio. Y da testimonio en primer lugar a su casa, a los de su casa, a los más cercanos, a aquellos que estaban a su cargo. Y Pablo les predica el Evangelio y junto con Lidia son todos ellos bautizados. Lo segundo que vemos en este texto es que Lidia puso a su casa a disposición del Evangelio, a disposición del reino de Dios. Esto no es nada aislado, esto es un paradigma que encontramos en la Escritura. Si fuéramos al libro de los Hechos nos daríamos cuenta que todas aquellas personas que dieron su corazón al Señor, todas aquellas personas que decidieron seguir al Señor Jesús, lo que hicieron en segundo lugar fue abrir su casa. Fue abrir todo aquello que ellos tenían y entregarlo para la extensión del Evangelio. Dice que en este caso pone su casa a disposición y dice el texto que lo hizo de forma insistente. Dice, y nos persuadió a ir, nos obligó. ¿Pensáis que esto es la única ocasión? Pues mirar, en el mismo capítulo, el carcelero de Filipos, en el versículo 33 y 34, nos dice lo que él hizo. Después de conocer el Evangelio, dice que él los trajo a su casa, les vendó sus heridas y les dio de comer. En este caso, una mujer rica, una mujer de negocios, puso su casa y todo lo que tenía a disposición del Evangelio. Y es cierto que el Evangelio, a partir de ese momento, avanzó gracias a la contribución de los filipenses. Fijaros lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 15. Vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente vosotros. Entendieron algo muy importante. Probablemente Lidia fue la que más aportó porque era la que más podía, pero no es una obligación, no es una carga, es una consecuencia. Cuando Dios obra en el corazón del ser humano, no solamente lo hace para que sea nuestro Salvador, también para que sea nuestro Señor. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos, entonces, le pertenece a Él. La segunda persona que encontramos aquí y que fue parte de la iglesia de Filipos fue una chica esclava. Una chica que cuando ve a Pablo y Silas hace una cosa muy rara. Esa chica estaba poseída por un espíritu diabólico, por un espíritu de adivinación. Literalmente dice, por espíritu Pitón, es lo que dice la palabra griega. Y según la mitología griega, Pitón era una serpiente que guardaba el oráculo de Delfos, el cual era a la vez un recinto donde todos aquellos que tenían inquietudes en su vida, pues iban allí para que se las pudieran resolver. Por eso nosotros cuando hablamos de una adivina, también la llamamos, ¿cómo? Pitonisa, efectivamente. Y la verdad es que la mayoría de los adivinos no están poseídos por un demonio, la mayoría simplemente son charlatanes que lo único que hacen es engañar a la gente. Pero esa chica sí tenía un espíritu de adivinación. Nos dice el texto que daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Es decir, tenía el crédito de los filipenses. Y esa chica hace una cosa muy extraña. Va detrás de Pablo, pero no una vez, sino muchas veces, nos dice el texto, y les va haciendo publicidad. ¿Y qué es lo que le dice? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y eso lo hacía, dice, que por muchos días. La verdad es que es un poquito raro, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez algún demonio anunciando el Evangelio? ¿Habéis oído alguna vez algún demonio que diga, en la iglesia Cristo vive, son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación? Escucharles, venir a la iglesia. Yo de momento no he escuchado a ninguno que vaya diciendo eso.
Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta una cosa. Normalmente el diablo hace todo lo contrario. El diablo trata de desviar a la gente del Evangelio. Y algo raro tiene que haber aquí, cuando Pablo esto le desagradó. Cuando a Pablo tuvo que intervenir. ¿Qué había detrás? ¿Qué podía haber detrás de ese mensaje que aparentemente podía ser una publicidad que beneficiase en este caso al apóstol y a sus ayudantes? Pues os propongo una nueva lectura de lo que la chica estaba diciendo. Vamos a ver qué es lo que realmente decía. Y para esto el texto original nos da algo más de luz. Cuando yo decía estos son siervos del Dios Altísimo, nosotros pensamos que se estaba refiriendo al Dios del universo, al Señor, al Dios de Israel. Pero en aquel tiempo, cuando entre los paganos se hablaba del Dios Altísimo, se hablaba de cada una de las deidades a las que ellos adoraban, y de una manera particular a la deidad que se adoraba en Filipos. Por lo tanto, no se estaba refiriendo al Dios de Pablo. No se estaba refiriendo al Señor al cual Pablo estaba predicando, ni al Señor Jesucristo. Se estaba refiriendo a otro tipo de deidad. Y añadía a ese mensaje otra cosa: os anuncian el camino de la salvación. Literalmente lo que dice el texto, os anuncia un camino de salvación. Yo tengo otro, diría ella. Yo también os propongo otro camino de salvación. Si venís a mí, yo seguiré adivinando el futuro, os ahorraréis problemas en vuestra vida. Estos son unos buenos chicos, presentan o hablan de un Dios, de los muchos que podemos tener nosotros, y os presentan un camino, uno cualquiera. Y Pablo no consiente ciertas publicidades, y mucho menos cuando sabe que lo que están diciendo no es ni se ciñe a la verdad. Y esto es algo que también nos puede ayudar a nosotros. No necesitamos que nadie hable bien de nosotros para poder llevar el Evangelio. No necesitamos que nadie nos haga publicidad. Muchas veces, cuando aparece algo de los evangélicos en televisión, no, nos ponemos contentos. ¡Ay, salimos en televisión! Anda, a ver lo que dicen de nosotros, o en los periódicos. Y muchas veces, la mayoría de ellas, salimos escaldados, ¿verdad, Mariano? ¿Verdad que sí? El Evangelio tiene que sostenerse sobre la proclamación del pueblo de Dios. Somos nosotros los que tenemos que hablar el Evangelio. No necesitamos publicidades, no necesitamos que nadie hable bien de nosotros. Y en este caso Pablo tenía claro que el Evangelio debía sostenerse en la predicación suya y no en la publicidad de una chica con espíritu de adivinación, y lo que hace es ordenar a ese espíritu que salga de la vida de esa chica. Y esa sería la segunda persona que formó parte de la iglesia de Filipos. Por lo tanto, hermanos, cuidado con nuestras alianzas, con los que parecen que nos hacen un favor, porque al final siempre tienen un precio, siempre hay un precio que pagar. Nosotros somos los únicos responsables de predicar el Evangelio. No necesitamos a nadie más que nos ayude. Ya tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que está ahí, que convence de pecado, que hace su obra. Nosotros simplemente somos los portadores. Y para terminar, vamos a ver al carcelero. Aquí vemos un caso de injusticia, un caso en el que se han violado las leyes del imperio, porque un ciudadano romano no podía ser azotado. Y no podía ser azotado ni siquiera, fíjate, sin un juicio previo, como fue el caso de Pablo. Y en este caso se saltan todos los procedimientos. No hay juicio, le azotan, y encima lo hacen públicamente, lo llevan al ágora, a la plaza, para que todos lo puedan ver. Y en lugar de acusarles diciendo, estos hombres nos han quitado el negocio, porque fíjate, han echado el demonio de esta chica, que es lo que nos daba la ganancia, les acusamos de eso. Vemos que incluso la acusación era una acusación falsa. Lo que se agita es el odio
al extranjero. El odio al extranjero. Fijaros lo que dice el versículo 20. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿verdad? Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos romanos, nosotros somos los buenos, pero estos son judíos. Y bajo esta acusación son azotados, los meten en la cárcel. Pero observar la diferencia de respuesta. ¿Qué hubiera sido lo normal? ¿Qué hubiera sido lo normal si alguien, siendo romano, no se le hace un justo juicio, encima se le azota públicamente? ¿Qué hubiera sido lo normal? ¿Qué es lo que se podría esperar de ellos? ¿Qué es lo que podría esperar el carcelero? ¿Qué es lo que podrían esperar los presos? Pues posiblemente lo que esperarían es que maldijeran por la manera en la que habían sido tratados, ¿verdad? Por la forma en la que habían sido, de alguna forma, utilizados. Pero la respuesta de Pablo y Silas fue el testimonio. Fue el testimonio. La forma en la que ellos respondieron a las dificultades fue el testimonio. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. No solamente los presos, incluso el carcelero. Y luego aquello comienza a temblar. Aquello tiembla de forma sobrenatural, de tal manera que nos dice el texto que los cimientos se mueven, pero lo que se abren son las puertas. Y los grilletes de los presos se sueltan. Y entonces el carcelero, viendo las puertas que estaban abiertas, lo primero que piensa es que todos aquellos presos habían salido, se habían escapado. Coge su espada, porque lo único que le queda es suicidarse. Imaginaros el prestigio que va a tener, se le han escapado todos los presos. Y entonces el apóstol Pablo a gran voz le dice que no se haga ningún mal. Y entonces ese hombre hace algo extraño. Había algo que Dios posiblemente había estado haciendo en el corazón de esa persona. Tenemos que imaginar que los carceleros no eran personas supuestamente agradables. No eran como los funcionarios de prisiones de hoy en día, ¿vale? Normalmente los carceleros eran legionarios que al jubilarse pues les daban un cargo público, en este caso, pues hacerse cargo de una cárcel. ¿Qué habría pasado en el corazón de ese hombre para que pasase, para que fuera como entró en la celda de Pablo de la manera que lo hizo? ¿Qué habría hecho siendo legionario? ¿Qué habría en su corazón que le pesaba tanto hasta el punto que al saber que esa gente no eran presos normales, sino que había algo especial en ellos, que posiblemente había escuchado lo que había pasado con la chica que estaba endemoniada, dice que el carcelero se apresuró y que les dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y la palabra de Dios contesta de una forma muy sencilla. No había tiempo para hacer una tesis teológica. Pablo no, eso lo dejará para Romanos. Simplemente les dice: cree en el Señor Jesucristo. Esa es la solución en ese día y en el día de hoy. Esa es la solución para el carcelero de Filipo y para cada uno de nosotros y para cada una de las personas que están ahí fuera. No hay terceras vías, no hay atajos, no hay otros caminos. Solo viene por reconocer que nosotros mismos no tenemos nada que hacer y que Jesús es Dios hecho hombre, que Él murió en la cruz, en tu lugar, en mi lugar. Y ese es el mensaje que cambia vidas. Ese es el mensaje que cambió la vida del carcelero, la que cambió la vida de Lidia, de las personas que estaban en sus casas.
Y ese es el mensaje que hoy en día también puede cambiar los corazones. Ese es el mensaje al cual el Señor nos ha llamado que prediquemos. Fijaros, la iglesia de Filipos comenzó siendo formada por gente muy distinta. Sabéis, cada mañana los hombres judíos, hacían una oración dando gracias a Dios. ¿Sabéis cómo oraban los hombres judíos cada mañana? ¿Alguna vez habéis oído hablar de esto? Pues decían: te damos gracias, Señor Dios del universo, por no haberme hecho una mujer, ni un esclavo, ni un gentil. Esa es la manera en la que oraban los hombres judíos. Fijaros. Te damos gracias, Señor Dios del universo, por no haberme hecho ni una mujer, ni un esclavo, ni un gentil. ¿Y os habéis fijado con qué 3 piedras Dios construye la iglesia de Filipos? La primera iglesia de Europa fue construida con una mujer, con una esclava y con un gentil. Con eso está hecha la nueva iglesia de Jesucristo. De lo que antes era rechazado, de lo que antes nadie quería, y que el Señor une aquello que no es unible. Lidia, que era una mujer asiática, la chica esclava probablemente una griega y el carcelero un romano. Lidia estaba en lo alto de la escala social, era una empresaria de éxito. La chica esclava estaba debajo de la escala social, ni siquiera era dueña de sí mismo, era dueña del diablo y de sus sueños. Y el legionario, alguien de clase media. Cada uno de ellos tenía necesidades muy distintas, lugares de procedencia muy distintos, problemas emocionales muy distintos. Sin embargo, es un lugar en que poder estar juntos, un lugar en el que los 3 tenían satisfechas sus necesidades por la persona de Jesucristo. El único que les podía llegar. Y eso mismo es lo que Dios quiere que seamos nosotros para Hortaleza y para Madrid. Y quién sabe, hasta dónde más. Queridos, hemos sido sensibles a la guía de Dios para salir y mudarnos. Tan solo son 5 kilómetros, lo he calculado. 5 kilómetros tan solo hay desde aquí hasta el nuevo templo. Posiblemente no tenemos un panorama que nos diga todos los detalles y que podamos visualizar todo lo que el Señor quiere hacer allí. ¿Quién sabe? Pero necesitamos seguir siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo, tanto personal como congregación, sin parar de hacer lo que se nos ha llamado que hagamos. Y si lo hacemos, habrá consecuencias. Consecuencias que jamás podremos imaginar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros? Hoy en día todavía estamos experimentando las consecuencias que supuso que Pablo y Silas fueran sensibles a la guía del Espíritu Santo. Y a lo largo de 20 siglos, hombres y mujeres han sido impactados por el Evangelio, porque unos hombres fueron sensibles a lo que Dios quería. Quiero que os entusiasméis, yo estoy muy entusiasmado, quiero que os entusiasméis con lo que nos espera. Lo que nos espera es emocionante. Jóvenes, esto que nos espera es más emocionante que Juego de Tronos, os lo aseguro. Y sabéis, vamos a vivirlo por la gracia de Dios.